entre otras cosas. Vamos a conocer más de Emilia TV y de cómo surge la idea de desarrollar este proyecto en la Escuela Láscar de la comuna de Peñaflor, en Chile, con la directora del establecimiento, María Elena Fernández. ¿Cómo está, profesora? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, y antes que todo, y con el abrazo de toda Latinoamérica, les saludamos y les felicitamos también por este proyecto destacado. Cuéntenos cuál es la base, el principio que motiva a realizar este proyecto que termina siendo reconocido a nivel mundial. Bueno, la base de este proyecto se fundamenta fundamentalmente en el hecho de qué pasa en pandemia. ¿Qué sucede cuando a 5 o 6 días de haber comenzado las clases en Chile se nos cierra intempestivamente por este virus que llega tan letalmente a nuestro país y al mundo? Y nos encontramos con una población de 1.100 alumnos que se van a la casa sin siquiera muchos de ellos conocerlos, porque habíamos recibido alrededor de 80 niños en prekinder, más de 70, 80 nuevos niños en los distintos niveles, porque somos una escuela básica, que llegamos solamente hasta 8º año básico. Por lo tanto, fue complejo el momento. Nosotros somos una escuela de tradición en Peñaflor, donde nos interesa siempre trabajar con la persona, con los talentos, con esto que es el cara a cara del día a día. Y que además usted tiene que entender que los profesores fuimos preparados para trabajar en la presencialidad. Claro. Donde nosotros efectuamos nuestras clases en presencialidad. Entonces, esta terrible situación que nos presentan en ese momento nos deja como paralizados en un momento, pero afortunadamente el equipo de nuestro establecimiento tuvo una capacidad de reacción rápida. ¿Profesora? Se fueron todos los profesores, se fueron todos. Entonces, quedamos 4, 5, 6 personas y ahí empezó. ¿Qué hacemos? Profesora, a mí me parece relevante algo que usted ha mencionado también recién, ¿no es cierto? Lo importante que es la persona, porque en el proceso que significa el retraso, el cierre, ¿no es cierto?, del intercambio de contenidos a raíz del cierre de las escuelas, muy duro además en Chile en particular, nos hemos preocupado mucho de la parte cognitiva y también de los contenidos que no se han entregado. Sin embargo, ustedes desarrollan este proyecto a partir del área de convivencia escolar, a cargo del psicólogo Antonio Briones, ¿no es cierto? ¿Quién es el que organiza esta idea? ¿Quién es el fundador, de alguna forma, de esta idea que usted apoya y que incorpora una visión mucho más integral de la relación entre los alumnos y los profesores y toda la comunidad escolar? Sí, justamente estando Antonio en este equipo que permanece físicamente en el establecimiento, él es el psicólogo de nuestro establecimiento encargado de convivencia escolar, pero además en ese momento teníamos al soporte técnico. El soporte técnico tampoco abandona el colegio nunca, porque consideramos que algo podíamos hacer desde el interior porque no teníamos la capacidad de visitar tantos hogares, ¿cierto? Y ahí empieza a gestarse y a buscar qué tenemos. Y empezamos a hacer un diagnóstico y nos dimos cuenta que hacía 4 o 5 años atrás habíamos instalado un taller de periodismo escolar, en ese momento con el fin de enseñarle a nuestros alumnos a expresarse, a mostrarse de una manera distinta, bueno, como tantos talleres que existen en todos los colegios del mundo. Y teníamos algunos elementos, teníamos cámara, teníamos, todo pequeño, todo no era gran cosa, pero teníamos elementos. Y teníamos la voluntad de estas 2 personas y trasladamos todo. Empezamos a trasladar los equipos y a darnos cuenta que nuestros alumnos, en un diagnóstico, alrededor del 80% de ellos tenía conexión a Internet, tenía el elemento, o sea, el aparato que era necesario, y empezamos a conectarnos con ellos. Buscamos la fórmula de que el 20% de nuestros alumnos que no lo tenía, dotarlos de estos elementos, buscar la fórmula que también tuvieran internet en sus hogares, y empezamos a acercarnos lentamente al hogar de ellos con cosas que fue no con el fin de, como usted manifiesta, del contenido. Esta idea fue tener una cercanía con elementos misceláneos, con elementos que sirvieran que nos viéramos de alguna manera, pero que también fuera una entretención y poder captar en ese momento cómo se veía a la familia,
cómo se veía este proceso, si habían algunos elementos de necesidad. Normalmente la familia no dice sus necesidades abiertamente, sino que uno las va descubriendo por la forma, el rostro. Bueno, hay elementos que son indicadores. Y es así como se comienza este proceso y se empiezan inmediatamente a adherir más profesores. En este caso, Germán y Camilo Recabarren, que también uno es profesor de tecnología y el otro profesor de historia, y se empiezan a dar cuenta que es un nicho que no habíamos descubierto, que le habíamos dado una mirada distinta hace 4 años antes. Claro. Y nos permitía tener una situación diferente. Y como señalaba, profesora, además, esta idea de cubrir a las familias, usted mismo lo señalaba, no solamente con los contenidos, sino que también con un apoyo socioemocional, que es fundamental también y que es un rol que cumplen los profesores y profesoras en todas las escuelas del mundo, la que es de contener, la de advertir si hay algo que pasa en la familia. Si usted tuviera que enumerar 3 claves, decirnos 3 palabras, 3 conceptos, 3 ideas que forman parte de este proyecto y que sirvan también de experiencia para otras personas que pertenecen al mundo de la educación que nos puedan estar viendo en Latinoamérica. ¿Cuáles rescataría, cuáles diría que forman parte del ancla o de la columna vertebral de este proyecto? Yo creo que principalmente la preocupación por el desarrollo del ser humano, número 1. Yo creo que es fundamental. Segundo, creer en nuestros profesionales y su capacidad de integración a nuestra comunidad. Tercero, confiar plenamente en los elementos que tenemos y esta capacidad de transformación inmediata. Yo creo que esa transformación que tienen los docentes del mundo, que hacen frente a la catástrofe o el siniestro, poder revertirse, muchas veces sin tener a lo mejor los conocimientos, nos hacen, que este proyecto funcione. Entonces tenemos un desarrollo humano, tenemos una capacidad de reinventarnos rápidamente y creer en nuestras comunidades. Hablábamos recién del propósito BRIO, ¿no es cierto?, de BRIO Corp, de aportar a la educación en América Latina, también, por ejemplo, con avanzada tecnología de transmisión satelital de contenidos, de servicios, de recursos pedagógicos. Y aquí nos puede servir eso de base para una reflexión respecto de los cambios acelerados que estamos viendo en el mundo. Yo lo decía al inicio, estamos en medio de una revolución digital. Para muchas personas, haber tenido que trasladarse a lo virtual por la pandemia sirvió también para acelerar procesos en los que estábamos quizás postergados o retrasados. Esto ustedes lo ocupan como un elemento de la pandemia, pero ¿cuánto queda también y cuán útil es contar con estos elementos y con estas ideas innovadoras que incluyen nuevas tecnologías para nuevos procesos y nuevas formas de entender la educación, sobre todo con generaciones que vienen muy vinculadas a estas nuevas tecnologías que nos distancian quizás de los apoderados, padres, formadores, tutores, incluso profesores, ¿no es cierto?, respecto de las habilidades que traen? ¿Cuál importantes son el apoyo que se pueda recibir en las escuelas distintas, estas nuevas tecnologías y la posibilidad de acercarnos a ellas? Bueno, la tecnología había llegado a las escuelas hace mucho tiempo. 10, 15 años atrás yo creo que en el mundo todos teníamos el computador, claro, pero lo teníamos como un elemento alejado, una herramienta que a lo mejor era práctico para los directivos, para la parte gestión. Pero el impulso hacia los alumnos era menor, había temor, el profesor no se atrevía a implementar una clase a través de una videollamada o algo así, porque la verdad que no era necesario y no se conocía tampoco. Esta transformación que se produce por esta situación pandémica hace que rápidamente los elementos tecnológicos se empiecen a visibilizar de una manera mucho más favorable, se empieza a ver la parte positiva, se empieza a ver que no es un elemento que aleja o que deshumaniza la educación, al contrario, permite una llegada, una cercanía y que además le da una interacción con el alumno que le permite motivarse. Hoy día nuestro alumno está a través de la imagen rápida, del color, de los reportajes, llegar al mundo de una manera muy rápida. Entonces no podemos nosotros seguir trabajando en el aula con unas clases expositivas a lo mejor, o los experimentos un poco a lo mejor muy básicos,
sino que al contrario, la tecnología nos ha permitido avanzar en ese campo. Y tuvimos 2 años, un año y tanto de pandemia, y que nos permitió prepararnos. Nosotros al mes de haber partido la pandemia ya teníamos al 90% de nuestros profesores absolutamente conectados y haciendo ya sus clases a través de Emilia TV. Entonces, y eso que nosotros en algún momento, y con esto con Antonio y el equipo de Emilia TV y los profesores que se fueron uniendo, lo conversamos. Y nos fuimos transformando también. A medida que empezaron los niños a entrar en nuestras escuelas, empezamos a darle una vida y un uso distinto. No solamente ya era un programa misceláneo, sino que ya era un programa familiar y ya empezamos a introducir evidentemente clases. Qué importante. Entonces nos fuimos transformando lentamente y yo pienso que esta transformación va a ser permanente, o sea, ya llegó para quedarse. De hecho, este año 2022 nuestras clases en un 80% estaban hechas a través de este medio de que es computación. Los profesores ya el miedo no lo tienen, todos andan con sus equipos, sus grabaciones, la forma de que el alumno exponga en una clase lo hace a través de un video. Qué bueno. Qué bueno. El día viernes nos juntamos todos en comunidad, cada uno en su sala, y hacemos transmisiones directas de programas, de ideas, de conversaciones con toda la comunidad, que en nuestro colegio es difícil porque no es una escuela físicamente grande. Y tener, por ejemplo, en un patio 800 alumnos es muy poco probable. En cambio, hoy día nos conversamos, vemos y nos damos el adiós del día viernes. Todos los niños comentan. Hay un desarrollo de los alumnos porque se han ido ya introduciendo tanto en este tema que los chicos, hay equipos de periodistas, hay un equipo que hace las transmisiones, hay un equipo que transmite, hay otro equipo que graba. Muchas gracias. No, muchas gracias por contarnos esa experiencia maravillosa. Además, en el Día Internacional de la Educación de la UNESCO, que se celebra desde el 2019 en el mundo, a través suyo, María Elena, necesitamos enviar este gran abrazo hasta toda esta comunidad, no solamente de la escuela María Elena, no solamente de la escuela Emilia Láscar, sino que también de todas las instituciones educativas que a través de Latinoamérica hoy se pueden enterar de, primero, la experiencia de Emilia Láscar de Peñaflor, ¿no es cierto?, esta escuela que ha ganado este premio internacional como la escuela más innovadora, sino que también por el esfuerzo que realiza cada uno y cada una de ustedes. Primero, por supuesto, los directores o directoras de proyectos, las profesoras, los profesores y todas las comunidades educativas en esto que es tan relevante, que tiene que ver, como usted bien señalaba, el desarrollo humano, no solamente con la entrega de conocimientos específicos, sino que con la formación de personas que en el futuro tenemos que aprender a convivir o que van a tener que aprender a convivir en desafíos que también son diversos y en los que la tecnología puede ser un gran aliado, una gran aliada. Muchas gracias, la directora de la escuela Emilia Láscar de Peñaflor, María Elena Fernández, contándonos la experiencia de Emilia TV, proyecto por el cual fueron galardonados como el World Best School Prize, como la escuela más innovadora del mundo. Así que muchas gracias, un abrazo para usted y para toda la comunidad y gracias por el ejemplo. Y les dejamos invitados, no solamente a usted, profesora, sino que también a toda la gente que hoy está conectada a ir a Escuela Plus, canal 804 y 1804 de DirecTV, son las señales HD también, donde pueden encontrar también Escuela Plus y aprender o poder conectarse con contenidos de una manera distinta. Así que un abrazo, muchas gracias por su experiencia. Muchas gracias. Y dar solamente a todo el mundo que lo siga haciendo. Claro que sí. Un abrazo, que esté muy bien.